después del gobierno de Miguel Iglesias, recuerda que en el gobierno de Miguel Iglesias en el año 84 se ratifica el Tratado de Ancón. No te confundas, por favor. Se firma en el 83, sí, pero se ratifica en el 84. Y es a partir del año 84 donde van a contar los 10 años para que luego se llegue a un plebiscito. Entonces, termina el gobierno de Miguel Iglesias con más pena que gloria y comienza el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, un gobierno elegido democráticamente, pero que es un gobierno básicamente esperado, no tanto por el Partido Civil, porque tú recuerdas que los civilistas odian a Cáceres desde que él se fue a la resistencia de la Breña y que por su culpa los chilenos se mantuvieron más tiempo en el Perú y la misión Lynch. Tú recuerdas que los ex consignatarios Partido Civil, ¿no es cierto?, a ellos les importa 3 mangos el Perú. Lo que ellos quieren es que la guerra no llegue al norte. Y lamentablemente, con una resistencia de la Breña, la guerra iba a llegar al norte y lo hizo con la misión Lynch. Pero pasa el tiempo, se lanza el candidato Andrés Avelino Cáceres y gana las elecciones. Digamos que era como un héroe moderno, como un héroe que recién estaba muy fresca su actuación, entonces la gente lo recordaba mucho. Él va a llegar a su primer gobierno con un partido que acaba de crear, que es el Partido Constitucional. Este Partido Constitucional estaba obviamente en el ojo de la tormenta porque los civilistas lo odiaban. Se firma en su gobierno el contrato Grace y la gente siempre pregunta, profe, ¿por qué firma el contrato Grace? Yo me confundo mucho, profe, Grace con Dreyfus. No te preocupes. El contrato Dreyfus es otra cosa. El contrato Dreyfus es para el guano. Y el contrato Grace es durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres con varios recursos. En el caso de, sí es cierto que ambos tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo del contrato Dreyfus y el contrato Grace? Es pagar la deuda externa. El Dreyfus no lo logra, el Grace sí lo logra. Ahora, también hay que darse cuenta que son contratos firmados en gobiernos diferentes. El contrato Dreyfus está firmado en el gobierno de Balta y en el contrato Grace está firmado en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. En el contrato Grace se le entregan más de un recurso a esta casa extranjera. Se le entregan los ferrocarriles, el salitre, el guano, ¿ya?, y todo lo que se pueda, es más, libre navegación por el Amazonas, de todo. En cambio, en el contrato Dreyfus, lo único que le hemos ofrecido en gran escala es el guano. Ahora, en el contrato Grace, ¿cuál es la meta? ¿Qué se quiere con el contrato Grace? Lo primero es pagar la deuda externa que nos está asfixiando, la deuda que tenemos con Inglaterra. Y lo segundo es poder reactivar la economía del Perú. Profe, se hace en mediana medida, sí, ¿no? Se crean las juntas departamentales. Es una forma de descentralizar el poder durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Y se firma el tratado García Herrera con el Ecuador. Y la pregunta abierta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, si tú te has dado cuenta, el Ecuador y el Perú ya tenían una frontera delimitada que se firma en el gobierno de Castilla, en su primer gobierno, con el tratado de Mapasingue. Pero no ha quedado bien delimitado sobre todo los espacios de acceso. Por eso es que se firma el Tratado García Herrera para una mayor determinación del territorio. Termina el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, la gente lo ama. Es más, muchos historiadores, incluido Heraclio Bonilla y Karen Spalding, dicen que cuando termina el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, si él se hubiera quedado ahí, si él no hubiera seguido, si él no hubiera continuado con su afán político de gobernar el Perú, lo más probable es que hubiera pasado a la historia como uno de los grandes héroes, ¿no? Y que la gente hasta ahora lo hubiera recordado, porque si tú te das cuenta, sí es cierto que Cáceres es un héroe porque peleó en la Guerra del Pacífico, pero más se acuerdan de Grau, que solo tiene su bota y su pie, que lo que hizo Cáceres, ¿no? Porque digamos que lo que hizo en la primera parte de su gobierno, que fue después del gobierno de Iglesias, lo borró después en el segundo gobierno, ¿no? Después del gobierno de Cáceres llega el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, un gobierno corto, en donde los problemas diplomáticos con Chile aparecen, porque él gobierna del año 90 al año 94. Y si tú recuerdas o haces más o menos cuentas, entenderás que en el año 94 se debía hacer el plebiscito para preguntarle a Tacna y Arica a ver si ellos querían regresar al Perú.
¿no? Y hay problemas con Chile. Chile está amenazando nuevamente con que quiere entrar al Perú. Es más, te mando una corona de muerto para que te des cuenta más o menos de cómo va la cosa, de que él no quiere nada contigo, y también se está dando el proceso de chilenización en el sur, ese proceso de chilenización en donde Chile está poniendo sus mejores esfuerzos para que el Perú, bueno, los peruanos de Tacna y Arica se sientan mejor con ellos, ¿no? Y aquí en Chile o con los chilenos tengo mejor educación, mejor salud, así que era como un trabajo de hormiga que poco a poco buscaba que ellos votaran, entre comillas, libremente por los chilenos, ¿no? Pero también en el Perú se hizo un trabajo de peruanización, en el cual no es que el Estado tuviera un programa, pero sí las mujeres de Tacna comenzaron, muchas de ellas, a dar clases de historia del Perú a los niños y a los jóvenes, que luego serían, después de 10 años, serían los consultados para ver con quién se querían quedar, si con Perú o con Chile. Y entonces todo ese intrincado entre Chile y el Perú comienza a formar malos lazos diplomáticos, y es lo que vamos a encontrar aquí. También se promueve la ley de habeas corpus, ¿no?, que es una de las leyes más importantes de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo para la organización política del Perú. Y después del gobierno de Remigio Morales Bermúdez, llega nuevamente Avelino Cáceres, pero ahora en su segundo gobierno. En ese segundo gobierno no dura mucho, es un gobierno muy corto, porque se le enfrenta directamente en la última guerra civil que se va a librar en Lima. Se le enfrenta directamente el gobierno de Piérola, que está aliado con el gobierno, que está aliado con el Partido Civil. Recuerda que el Partido Civil, liderado por los Pardo, más el Partido Demócrata, liderado por Piérola, ambos juntos se van a enfrentar versus el Partido Constitucional de Cáceres. Se hace la coalición, que es la guerra civil, y allí en esa guerra civil se derrota a Cáceres y se inicia la construcción de un Perú moderno. Ese era el proyecto de Piérola, y para modernizar el Perú había que hacer varias reformas. La primera reforma que se haría es la reforma política, sobre todo referida al espacio electoral. En el espacio electoral aparece el voto indirecto y solo para analfabetos. ¿Tú te das cuenta de lo que eso significa? Significa que se está restringiendo el voto ya solamente a aquellas personas que sean alfabetas. ¿Quiénes son las únicas que reciben educación? Sí es cierto que todo el pueblo debería recibirlo, porque casi es un proyecto educativo que buscaba que todos se alfabetizaran, pero los que tenían alfabetización e influencia, ¿quiénes eran? Los del Partido Civil, y los del Partido Civil obviamente van a votar por un candidato que sea como ellos, porque ellos tienen este movimiento político. Entonces, Piérola acomodaba todo para que en las próximas elecciones fueran los civiles los que gobernaran, y ahí tienes el voto indirecto. Además, también se trae a la famosa misión militar Clement. La pregunta es, ¿por qué una misión militar? ¿Qué está ocurriendo, profe? ¿Va a haber nuevamente guerra? No. Pero Piérola ha entendido, y está eso interesante de verlo, Piérola ha aprendido a que él está en una relación tirante con Chile. O sea, el Perú está en una relación tirante con Chile, porque si bien es cierto no se ha dado el plebiscito, pero digamos que los chilenos tampoco te tienen tan buena fe, y tú tampoco a ellos. Así que mientras no se solucione el problema del territorio, van a haber problemas más fuertes, sobre todo de índole política. Así que Piérola decide llamar a una misión francesa, que es la misión Clement, que va a organizar por primera vez al ejército peruano, porque nunca habíamos tenido uno. Recuerda que San Martín vino con su gente, Bolívar también, y aquí se juntaron los montoneros y las montoneras. En esa misión Clement se buscaba crear dos cosas: la Escuela Militar de Chorrillos y el servicio militar obligatorio. Esas dos para cubrir las dos necesidades, ¿no?, el lado de los oficiales y el lado de la tropa. En la Escuela Militar de Chorrillos se matarían dos pájaros de un tiro, porque se educaría a los militares para que en una posterior guerra ya sepan cuáles son sus funciones y profesionalmente cómo pueden hacer, sean más especializados. Y la tropa, que ya no sería como la que habíamos visto en la Guerra del Pacífico, que un día estaba en un aula y el día siguiente simplemente en un campo de batalla. Aquí ya serías preparado, el Estado te obligaba a que tú estuvieras preparado para una guerra, porque en el siglo XIX las guerras eran como pan de cada día. Entonces teníamos la tropa, que era la reserva, y teníamos, además tomando en cuenta que tampoco teníamos reserva ya, porque los pocos que habían participado en la guerra contra Chile habían muerto la mayor parte en el sur, en la campaña terrestre.
Así que teníamos ahora que formar una reserva permanente, ¿no? Con cambios permanentes para que la gente pueda entrar digamos, en el sistema. Y también a los militares los tendríamos ahora formalizados, pero también ocupadísimos en seguir una carrera militar. Ya no meterían su mano, literal, no meterían la mano al gobierno, porque yo, ¿para qué quiero ser presidente? Yo prefiero ser general, coronel, general de división, seguir aumentando, subiendo para terminar mi carrera militar. Es una profesión ahora, entonces eso alejaría a los militares del gobierno para evitar también los golpes de Estado en los militarismos. Y en cuanto a las medidas, en las medidas sobre todo económicas, va a haber una reorganización en donde Piérola va a entregar las mejores tierras, las va a llevar al norte, ¿no? Los mejores terrenos van a estar en el norte, no porque él los vaya a transportar, sino porque el mejor abono, el mejor tratamiento, todo lo que se va a conjugar para que las tierras del norte sean altamente productivas. Ahora, lo gracioso del asunto, ¿no?, es que ¿quiénes son los dueños de las tierras del norte? Los civilistas. Obviamente, ellos que han puesto ahora nuevamente en el gobierno a Piérola, lo que quieren es mejoras en cuanto a la infraestructura, carreteras, por supuesto, en cuanto a los medios de producción, máquinas, fertilizantes y todo ello para un desarrollo mucho mejor de la industria, y Piérola va a apoyar, ¿no es cierto? Hay una concentración de mejores tierras en el norte del país y se crea en el Ministerio de Fomento, que va a ser el que va a monitorear los presupuestos para el sistema agrario, el estanco de la sal, que es la apropiación de la sal por parte del Estado para ser vendida y se le grave impuesto de acuerdo con lo que el Estado pide, y obviamente una tajada es para el Partido Civil. Y el boom del caucho. Profesora, ¿por qué usted nos habla del boom del caucho? Porque recuerda que estamos en plena segunda revolución industrial en el mundo, y en esa segunda revolución industrial el producto más importante es el automóvil. Hay que acordarnos de Henry Ford, el Fordismo que vimos la semana pasada. Entonces, para que los carros puedan caminar deben tener llantas, y las llantas deben estar hechas de caucho. Por eso es que los ingleses llegaron aquí con su representante Femi Fitzgerald a tomar posesión de los territorios en la selva. El único problema es que los de la selva no se van a dejar para nada, y ahí va a aparecer la rebelión separatista de Mariano Madueño, ¿no?, quien consideraba que Piérola nunca los había tomado en cuenta, y por lo tanto ellos tampoco iban a entregar su caucho así por así. Ellos se querían separar del Perú y querían formar un nuevo territorio que tenga un nombre particular, pero Piérola no lo permitió porque él va a comenzar los trámites para crear un nuevo departamento llamado el Departamento de Madre de Dios, que todavía se crea en un gobierno posterior.